Para hoy está prevista la audiencia de formulación de cargos en contra de los 16 militares que participaron en la detención, que según organizaciones de derechos humanos fue arbitraria, ilegal y según la familia también de los 4 menores de edad desaparecidos de manera forzada en las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil. Ayer comparecieron las autoridades militares a la Asamblea Nacional y allí han reconocido que esta detención se produjo a manos de agentes de seguridad del Estado, miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pero según quienes comparecieron, me refiero al jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y al comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pese a que reconocen que los detuvieron a los chicos, ellos dicen que el alto mando no ha sido informado del por qué estos militares los liberaron vivos, según ellos, y luego pues no saben nada de lo que ocurrió con su paradero ni con su estado. Eh, Esto es una evidencia más de la forma como se está manejando el conflicto armado interno en el Ecuador. Usted hace varios meses, cuando se declaró en esta situación al país, había advertido que esto iba a ocurrir, que se iba a producir este tipo de situaciones que atentan contra los derechos humanos, y el tiempo lamentablemente le ha dado la razón. ¿Cómo mira usted esta situación que afrontan las 3 familias de los 4 niños desaparecidos en Guayaquil? Muy buenos días, Licenia. Muy buenos días, Orlando. Gracias por la invitación. Bueno, creo que como todo ecuatoriano, perdón, completamente impresionado del manejo mediático que ha tenido el gobierno y las Fuerzas Armadas, de un caso tan delicado, de una desaparición forzada. No solo es una categoría jurídica, es una categoría política que nos da cuenta del nivel de descomposición de la democracia en el país. Si bien nosotros habíamos hablado de que iban a incrementar el tipo de abusos de poder, sobre todo cuando se estaba declarando una guerra interna sin ningún tipo de salvaguardias o controles por parte de las instituciones democráticas. Hemos visto que ha escalado en un año. Recordemos que la declaratoria de conflicto armado interno se hace el 9 de noviembre del año pasado, el 9 de Enero. enero, perdón, del año pasado, y se declara enemigos militares a 22 organizaciones. Muchas de esas organizaciones ni siquiera estaban activas. Fue un decreto mucho más político que nada. Y de ahí lo que vemos es cómo esto ha ido escalando. Digamos, los primeros meses del conflicto armado interno, básicamente las redes sociales se convirtieron en una suerte de espectáculo de la crueldad, en donde usted lo que tenía son militares haciendo a niños sacarse los tatuajes con esponjas de metal. Entonces es un criterio muy punitivista. Y la otra cosa que yo diría es que hay que situar la declaratoria del conflicto armado interno en un proceso de deterioro de la democracia que podemos situarlo en 2019, cuando en este tiempo era el ministro Osvaldo Jarrín, saca un acuerdo ministerial sobre el uso progresivo de la fuerza. Y lo que empezamos a ver es que los gobiernos empiezan a dar más poder a las fuerzas de seguridad en un inicio para combatir la protesta social, para criminalizar la protesta social, y después con la declaratoria del conflicto armado interno esto se extiende a la ciudadanía y básicamente todo ciudadano se convierte en un objetivo militar. Todo ciudadano que proteste se convierte en un enemigo. Digamos, el acoso que están sufriendo las familias, pero no solo las familias de las víctimas, sino poblaciones enteras y los defensores de derechos humanos en Ecuador es muy, muy preocupante. Entonces yo sí creo que terminamos este año con una crisis de la democracia que nadie la preveía cuando hicieron dicha declaratoria. Hola Jorge, qué gusto saludarte a los tiempos. Y igualmente hay otro detalle que no es menor y que también da cuenta de una situación bastante extraña, porque hemos recibido denuncias de que estos operativos que hacían el patrullaje, las patrullas de las Fuerzas Armadas, en este caso particular de la FAE, no necesariamente son para combatir la inseguridad, perdón, sino que en momentos acompañan a determinados aparatos, transporte de empresas privadas. Es decir, están siendo utilizadas las Fuerzas Armadas, si esto es cierto, así se lo está planteando así, porque de esto no quieren hablar. De hecho, en la comparecencia de ayer no mencionaron nada, porque no enseñan los militares, esta es una denuncia muy concreta, no enseñan los militares la orden de operación para saber a quién daban seguridad en la aduana. ¿Hasta dónde entonces el conflicto armado interno, el rol de las Fuerzas Armadas, también se está dañando, enlodando o intoxicando con un rol de protección a empresas privadas?
Sí, debemos recordar que históricamente las Fuerzas Armadas han hecho esto, sobre todo con petroleras en los años 2000. Más bien han vuelto a esta práctica en donde básicamente es una suerte de privatización de la seguridad del Estado para prestar servicios a empresas, digamos. El momento en que se declara el conflicto armado interno y se empieza a usar, porque lo que la declaratoria del conflicto armado interno básicamente lo que hace es sustituir a la policía por los militares en el manejo de la seguridad por parte del gobierno. Es decir, el gobierno en quien confía son en los militares, no en la policía. En ese momento el presidente más bien sacó a la policía de las cárceles, militarizó las cárceles. Pero los propios militares ya lo han dicho, ellos no están capacitados para ninguna de estas actividades. Y además con este problema añadido, que es el que tú mencionas, que es básicamente usar fuerzas de seguridad pública para cumplir labores del sector privado. Eso es básicamente manejar muy mal los recursos públicos, los recursos de la seguridad, que son escasos y que a la final todavía no sabemos cuál ha sido la evaluación. O sea, yo hasta ahora no veo una evaluación seria por parte de las Fuerzas Armadas de cuál ha sido el impacto de la declaratoria del conflicto armado interno y cuál ha sido el impacto negativo también en la institución. Las fuerzas de seguridad en Ecuador tienen dos grandes problemas. Un problema es la infiltración por parte del crimen organizado, tanto de policía como de militares. Y el segundo gran problema es una politización de dichas instituciones por parte de los gobiernos que han entrado en una suerte de negociación. Digamos, la policía tenía completamente chantajeada de alguna forma al gobierno de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Porque Guillermo Lasso sabía que eran la última línea que tenía para combatir las protestas. E igual ahora lo que vemos es que tenemos un ejército casi completamente al servicio del gobierno. No hay una separación entre estos poderes. Digamos, básicamente las Fuerzas Armadas le exigen al gobierno que justifique cualquier acto. Es un acto atroz. Han desaparecido 4 niños. Yo creo que es muy importante lo que dicen los defensores de derechos humanos. No nos olvidemos que son niños, no nos olvidemos que tienen nombres, que es Josué, Ismael, Steven, ¿no es cierto? Y esto de los nombres y todo lo que está pasando, todo el trabajo que vemos de las organizaciones y de las alianzas de derechos humanos es sumamente importante porque ese es el pilar de la democracia. Entonces, sí, yo por el momento lo que creo es que las Fuerzas Armadas deberían hacer una evaluación empezando el próximo año. Debería desmontarse el conflicto armado interno. No ha sido efectivo. Ha sido incluso peor que los llamados estados de excepción y lo único que hace es darle más poder al gobierno sin ningún tipo de control democrático. Entonces, y en eso debemos ser muy claros. Este problema es atroz por todo lo que significa para las familias, pero también es un problema que va mucho más allá de la desaparición forzada de estos niños. La desaparición forzada se convierte ahora en la categoría política y en lo que está organizando las fuerzas del Estado. Realmente no sé cuál va a ser. Hoy día es la formulación de cargos, esta es la parte jurisdiccional, digamos, la parte judicial, pero el control político también debe entrar. Recordemos que la Asamblea aceptó el conflicto armado interno y la Asamblea en su momento debió haber negado la posibilidad de que se implemente dicha acción. Ahora, precisamente sobre el control político, doctor Núñez, yo le decía que este mando militar dice que reconoce que no sabe por qué esta patrulla no entregó a los niños supuestamente que habrían cometido un delito flagrante, que es la versión oficial, no sabe por qué no los entregaron a la autoridad competente, como indica el procedimiento, pero más allá de esas justificaciones, lo que se está viendo es un intento por liberarse de la responsabilidad que tiene el Estado, a pesar de que reconocen que estos chicos fueron detenidos inicialmente por agentes del Estado, pero intentan liberarse de esa responsabilidad y han emprendido una campaña que nació desde las propias declaraciones del ministro de Defensa en contra de los menores y de sus familias, intentando dañar la honra de estos chicos, de estos menores de edad. Una campaña a la que se han sumado en redes sociales a algunas personas. Entendemos que detrás de eso hay incluso agencias que están financiadas con ese objetivo, pero ¿hasta qué punto esto puede desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es localizar a los chicos y que los responsables paguen por lo que están haciendo?
Sí, mire, yo creo que es muy importante prestar atención a redes sociales, sobre todo por una razón. Cuando uno ve la historia de los medios, este tipo de delitos de Estado o este tipo de casi actitudes fascistoides en los medios de comunicación, siempre que hay un nuevo medio de comunicación, por ejemplo, el cine, cuando nació el nazismo y ahora las redes sociales, cuando vemos la emergencia de este tipo de actitudes antidemocráticas, es parte de la historia de la relación entre la sociedad y los medios, pero también es parte, y algo que hemos visto en el caso ecuatoriano, es estos llamados troll centers, que básicamente son mercenarios digitales contratados para cumplir un rol y para posicionar unas narrativas. Entonces, lo que sí podemos ver es una intención. No sabemos exactamente quiénes se contrataron a estas personas, pero hay el posicionamiento de una narrativa en donde lo que se está haciendo es criminalizar la pobreza, racializarla, porque cuando usted tiene gente diciendo, no, es que eran muy altos, eran más altos y no sabíamos que éramos menores, la negativa de las fuerzas de seguridad a hablar de niños y siempre estar hablando de adultos, negarles la condición de niños. Todas estas prácticas de deshumanización son concertadas, hay que prestar atención, no es un grupo de gente completamente desubicado, sino básicamente es una suerte de mercenarios digitales que lo que están haciendo es proteger a una institución que lo que debería hacer en democracia, es decir, hay este hecho atroz. Hay una depuración forzada, la institución abre completamente sus puertas al poder jurisdiccional para que se investigue y las personas responsables van a tener los castigos que deben tener. Nadie está, o sea, usted tiene ex generales del ejército diciendo que hay una campaña concertada para desacreditar al ejército. Eso es completamente absurdo. Lo que hay es una demanda por parte de los defensores de derechos humanos y la ciudadanía de que no se oculte un crimen y de lo que estamos viendo, porque además, esto también hay que ponerlo en contexto. Este gobierno no se ha caracterizado por la transparencia. Es un gobierno que miente y miente recurrentemente en distintos temas en la crisis energética, en la crisis de la seguridad, en la crisis de las cárceles. Los militares vienen teniendo problemas dentro de cárceles desde el inicio. Digamos, los defensores de derechos y las defensoras de derechos humanos ya han denunciado. Hay 80 personas muertas dentro de cárceles. Hay el uso sistemático de matarles de hambre a las personas dentro de cárceles. Hay abuso dentro de las cárceles. Y lo que volvemos a ver, que lo vimos con los policías, esas prácticas de abuso de poder y de violencia de Estado se están desplazando a los barrios pobres de las ciudades más populosas del Ecuador. ¿Cómo pasó? Con la policía. Pero en un principio no se puede usar las fuerzas de seguridad para gestionar problemas políticos y económicos. Ese es la gran error que han cometido Ujú. los últimos dos gobiernos, es usar sus fuerzas de seguridad para realmente lidiar problemas de protesta social, lidiar con problemas de pobreza, lidiar con problemas de educación. Entonces es por ahí donde debe haber un golpe de timón de 180 grados y también permitir el ejército lo que debería es abrir sus puertas. El otro punto que yo añadiría es las fuerzas de seguridad, tanto la policía como el ejército, tienen facciones políticas dentro. No hay un espíritu de cuerpo, sí, Ujú. pero al interior también hay grupos que tienen unas afinidades con diferentes actores políticos. Y como mencionamos, el problema de la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad. Claro que sí, Jorge, en eso sí adhiero totalmente a tus palabras de las facciones, porque hace un rato en el comentario mencionaba lo que me dicen algunos militares, ex compañeros del colegio, que algunos ya ocupan altos cargos, otros se han jubilado, y plantean esta discusión, es decir, ¿quiénes están politizando a las Fuerzas Armadas? Y esta es una parte de la pregunta que te quería plantear. Están diciendo que se ha politizado a las Fuerzas Armadas, pero en realidad la política es para también actuar en la seguridad, es también para actuar en las Fuerzas Armadas. Y por eso yo Mm. quisiera, en función de este precepto de la politización, ¿hasta dónde el conflicto armado interno, que cumplirá un año en los próximos días del 9 de enero, ha significado politizar precisamente el tema de la seguridad, politizar a las Fuerzas Armadas, politizar el debate público alrededor de un hecho que es fundamental, garantizar la vida de los ecuatorianos?
A ver, yo creo que ahí lo que debemos separar es, una cosa es, por ejemplo, que los militares puedan votar. Y todo ciudadano tiene derecho a manifestarse políticamente y tener una posición política. Pero el fraccionamiento que hay en las instituciones de seguridad va mucho más allá de eso, porque es básicamente apoyar completamente a un partido político o no. Y digámoslos muy claros, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están divididas en lo que tiene dividido al país, que es el correísmo, anticorreísmo. Y es por eso que tenemos filtraciones todo el tiempo de información de inteligencia policial, de inteligencia militar, tenemos contradicciones dentro de la misma infraestructura. Entonces, ese es un tipo de fraccionamiento que es distinto de que los militares tengan su propia afiliación política. Y esto se debe también porque entran los gobiernos en negociaciones con los propios militares. Yo recuerdo cómo se establecen si usted pregunta, ¿no es cierto?, a los militares, ¿cómo se establecen los presupuestos de los militares o de la policía? Tiene que ver con las relaciones políticas que tienen cada uno de los gobiernos. Es completamente en contra del imaginario democrático, que cada gobierno que entre busque la fuerza de seguridad más afín a sus posiciones para garantizar no solo el orden público, sino también para controlar el conflicto político. Y ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Sus fuerzas de seguridad, en lugar de dedicarse a lo que deben dedicarse, la una es toda la cuestión de la seguridad nacional y la otra, todo el otro ámbito de la seguridad ciudadana, se han dedicado a ser actores políticos y a negociar con los propios partidos y gobiernos que han venido. Entonces, y lo que tenemos en los últimos años es básicamente, en los últimos 5 años, es la criminalización de la protesta, es básicamente desapariciones forzosas. Ahora, cuando se abran los cargos, vamos a ver si es desaparición forzosa, pero todavía está pendiente un peritaje forense y un peritaje por parte de Fiscalía para ver si no es ya una ejecución sumaria. Ujú. Doctor Núñez, las sanciones, partiendo de lo que ocurra hoy en la audiencia de formulación de cargos, las sanciones deberían ir sobre quiénes, además de este grupo de 16 elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que hacen quedar mal el resto de integrantes de las Fuerzas Armadas, pero sobre quiénes más debería ir la sanción. No sé si en el ámbito judicial y también político, porque ellos obedecen, como usted decía, tienen un mando al que obedecen. Hay una política de conflicto armado interno. Estamos observando que no es el único caso de una desaparición forzada. Las organizaciones de derechos humanos han mencionado al menos 9 casos. Y no es el único caso. Ojalá que no ocurra en este, pero no es un solo caso el que existe de desaparición forzada. Hay varios más sobre los que todavía no se conocen, no se establecen responsabilidades y han sido totalmente desviadas su atención sobre ellos. ¿Sobre quiénes debe recaer esta responsabilidad? Porque el riesgo es que esto se convierta en una política de Estado para ejecutar este conflicto armado interno en el territorio. Yo, Licenia, lo que le diría es que ya es una política de Estado. Desde que tenemos un concepto como conflicto armado interno, y básicamente que es una suerte de patente de corso para toda persona que esté en contra de las fuerzas de seguridad es parte del crimen organizado. Recuerden, no solo son los defensoras y defensores de derechos humanos quienes están siendo atacados, sino también los periodistas, ¿no? Ah, Hay una crisis en la comunicación que es bárbara. Yo lo que le diría es, y esto, yo no soy abogado, pero mi impresión y al ver la reacción de las Fuerzas Armadas y esa reacción tan con el desprecio hacia el dolor de las familias, con esta crueldad, este uso del lenguaje de llamarle incidente y no desaparición forzada, yo creo que esto tiene mucha más cola de la que pensamos. Esto no es algo, ya lo mencionó Orlando, digamos, esto tiene que ver con fuerzas de seguridad prestando servicios irregulares a empresas privadas. Esto tiene que ver con el uso equivocado e irregular de recursos de la seguridad. Entonces creo que va más allá de las 16 personas que van a ser imputadas y esto es lo que va a mostrar el caso, es hasta qué punto
tenemos un problema. Lo que conozco es en cárceles, y en Ujú. cárceles lo que sí hay es acusaciones de tortura y casos de abusos de poder sistemáticos por parte de los militares a la población penitenciaria. La doctora Eh, Luzárraga decía ayer que estaba patrocinando el caso de las familias de los chicos desaparecidos, que hay el riesgo de que si estos 16 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la audiencia de formulación de cargos que tienen hoy se les dispone la prisión preventiva y tienen que ir a una de las cárceles que están controladas por los militares, su vida estaría en peligro. ¿Y qué podría pasarles si es que van a una cárcel, tomando en cuenta que, claro, ellos tienen una cadena de mando y yo, me van a perdonar, pero no he visto a un alto oficial juzgado? Sí. Y sabemos que la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿verdad? Y Ujú. sabemos que en el país eso es, básicamente así funciona la justicia penal. La cárcel está hecha para los pobres. Mire, yo creo que uno es gravísimo que lo primero que nos empezamos a cuestionar, si hay formulación de cargos, es que la posibilidad de que asesinen a los imputados. Entonces, en eso, el Estado es responsable de la custodia de la gente que entra a sus sistemas de cárceles y tendrá que buscar el mejor lugar para que lo haga. La segunda cosa que deberían hacer los militares en este momento es buscar una defensa profesional e independiente. En este momento, todo lo que yo veo, al menos de las noticias que salen, es que quienes están defendiendo a los militares está defendiendo realmente a la institución militar, no los derechos de esos militares. Entonces, dependiendo de lo que pase ahora, también ellos van a tener que decidir, porque todo el mundo tiene un derecho a una defensa profesional. Ujú. Ah, y por el otro lado, creo que hay que dar un golpe de timón al gobierno y saber que las víctimas aquí son las familias, son los niños, y que se debe parar este acoso y este bullying que se les está haciendo a las familias y a los niños, tanto en redes sociales como en los barrios donde viven. Estamos revictimizando, o sea, el gobierno está revictimizando a las personas constantemente. Usted tiene un montón de influencers contratados tratando de posicionar una narrativa en donde los niños son delincuentes. Es tóxico entrar a la red X porque uno lo que ve es gente de pantalla por lo general tratando de, insinuando o muchas veces diciéndolo abiertamente, de que a los 15 y 16 años uno ya puede estar en las redes de crimen organizado, sin cuestionar, y este es el problema, que es el mismo Estado el que construyó en el Ecuador, el que facilitó la construcción de redes de crimen organizado y dejó a los niños que sean víctimas del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Entonces, a mí lo que me parece es que el gobierno sí debería tener un control de la comunicación mucho más sensible y mucho más apegado a los derechos humanos, que en este momento sí es un caso emblemático, es un caso atroz, y todo lo que se diga, todo lo que digamos, va a tener un peso importante. Entonces, por ahora lo que yo veo es, tanto de ministros como de las Fuerzas Armadas, es más violencia aparte de la desaparición forzada de los niños. Tengo una última pregunta muy cortita también y la respuesta ojalá sea también igual cortita, Jorge, porque eh, hay un tema muy particular, es que algunos militares de los que mencionaba antes, que son amigos, conocidos, etcétera, que se declaran patriotas, están muy molestos con la alianza que tienen los gobiernos de Estados Unidos y el de Ecuador para, por ejemplo, controles militares en Galápagos, convertida ya en una base militar prácticamente. Esto, por ejemplo, ¿cómo se conecta con esta postura de unas Fuerzas Armadas que en su momento se consideraban más patriotas, que tenían una autonomía, y ahora en la práctica, según estos oficiales con los que he conversado, dicen que incluso reciben órdenes de militares estadounidenses? Sí, y aquí yo creo que, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho Salomón Cuesta sobre la historia de los militares nos puede ayudar a comprender ese malestar. Ah, Básicamente hay un relanzamiento de la guerra contra las drogas sobre texto de el conflicto armado interno. Y lo que tienes es eso, digamos, es el Comando Sur controlando fuerzas en terreno en Latinoamérica. Y el Comando Sur, uno no puede ser ingenuo, el Comando Sur
la guerra contra las drogas es básicamente la militarización del extractivismo en Latinoamérica. Cuando uno ve las declaraciones y estratégicamente cómo se porta el Comando Sur, que es quien controla la parte Pacífico y lo que nos toca desde Washington y desde el Pentágono, lo que vemos es una muy clara posicionamiento frente al litio, frente al petróleo, frente al agua. Entonces, cuando hablamos de soberanía, no estamos hablando de un concepto abstracto, estamos hablando del control que puede tener un país sobre determinados recursos naturales y un tipo de relación con la naturaleza. En el caso del Ecuador es una relación que está enmarcada en los derechos de la naturaleza. Bueno, los derechos de la naturaleza al Comando Sur le importan un pepino. Entonces, el problema que tienes ahí es que lo que debe haber dentro de los militares, que vienen de la tradición desarrollista, y de este nacionalismo de los recursos, entonces ellos también deben estarse fijando en que va más allá del problema de las bandas criminales, que realmente es un reposicionamiento de Estados Unidos frente a la geografía del extractivismo en la región. Esa sería Gracias, mi Jorge. impresión, pero no he hablado con ellos.